¿qué tal mis biocas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero lo estén pasando excelente. Para este video tenemos un tema realmente muy importante y es la huella hídrica. ¿Sabían ustedes que todos los productos que nosotros consumimos tienen un gasto de agua? Ya sea producido por las fábricas o por nosotros mismos como consumidores. ¿Sabías que este consumo es llamado huella hídrica? ¿Cuántos litros de agua se ha utilizado para crear el producto que estás utilizando o la comida que estás consumiendo? Si no sabías qué es la huella hídrica, este es el video adecuado. Acompáñame a conocer qué es la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador medioambiental que nos dice cuánta agua dulce, pongamos atención a esto, cuánta agua dulce y no salada. Agua dulce porque es el agua que hay en menor porcentaje en el planeta y la que más nos sirve a nosotros como seres humanos. Cuánta agua dulce se ha utilizado para fabricar un producto o prestar un bien y servicio. En resumidas cuentas es cuánta agua se ha utilizado para fabricar un producto. El concepto de huella hídrica o HH fue introducido por el profesor Arjen Hoekstra en 2002 en la UNESCO. Este profesor es un limnólogo de la Universidad de Twente de los Países Bajos. Este profesor se dio cuenta que el consumo de agua estaba siendo masivo y que algunos factores no se estaban teniendo en cuenta. Por ende, él decidió agregar este concepto de huella hídrica para tener en cuenta que hasta una taza de café tiene implicaciones serias en el consumo y el derroche de agua que se ha usado en fabricar estos productos. El concepto de huella hídrica trata de medir el impacto que se está produciendo en el planeta a los recursos hídricos. Es por decir, para fabricar un teléfono se tiene en cuenta cuántos litros de agua se usan desde la materia prima hasta el producto final. Se sorprenderán en este video al ver cuánta agua es necesaria para crear productos tan cotidianos como una taza, como un plato, como nuestro smartphone, que todo el mundo ya lo tiene. Se quedarán realmente sorprendidos. También en los alimentos que consumimos. Existen dentro del concepto de huella hídrica tres tipos de huella hídrica diferentes, que es la huella hídrica verde, azul y gris. El verde es el agua que está en su estado natural, por decir el agua lluvia o el agua de los ríos. El agua azul es el agua que nosotros consumimos, es el agua que extraemos y la cual utilizamos en nuestro hogar. El agua gris es el agua que ya ha sido contaminada. En la tierra siempre hay la misma cantidad de agua. El problema con el agua es que no hay más o hay menos. El problema del agua es que sea potable o no. El agua que hay en el planeta siempre va a ser la misma y será la misma. El problema es que sea consumible o no consumible. Hay agua que se contamina y por ningún método ya se puede descontaminar. Este es el gran problema y para esto sirve la huella hídrica. Vamos a observar estas tablas en el cual nos damos cuenta de la sorprendente realidad a la cual nos enfrentamos por medio del desecho de litros de agua que se usan para hacer nuestros productos de la vida cotidiana y de nuestro alimento cotidiano, como por ejemplo esta tabla. Es increíble que para producir un smartphone se necesiten 910 litros de agua, que por una cerveza se utilicen 75 litros de agua, por una taza de café 132 litros de agua, por una hamburguesa 2385 litros de agua. Algo de lo que más marca y da impacto en el recurso hídrico son las carnes. Las carnes vacunas específicamente hacen un impacto grandísimo a la huella hídrica, al recurso hídrico. Ya en nuestra vida cotidiana nos encontramos que con una ducha que nos demos de 10 minutos podemos gastar entre 50 litros de agua a 200 litros de agua por persona. Entonces, vale la pena analizar cuál es nuestra huella hídrica propia y personal para reducir el consumo, reducir nuestra huella hídrica y por ende ahorrar dinero, porque todo se traduce en dinero.
Si ahorramos más agua, ahorraremos más dinero. Espero les haya quedado súper claro qué es la huella hídrica, mis biocas. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar sus comentarios acá en la caja si tienen alguna pregunta y no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en un próximo video y a cuidar el agua.